Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, el espacio del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Finisterre, en donde analizamos la contingencia y los grandes temas que tienen que ver con el mundo, los temas políticos, militares, tecnológicos, etc. En esa línea, hoy nos acompaña un académico destacado en esta línea. Me refiero al profesor Leonardo Quijarro. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Análisis Mundial. Hola Alberto, buenos días. Para presentarles a nuestro invitado, podemos decir que el profesor Quijarro es contraalmirante, es ingeniero naval electrónico de la Academia Politécnica Naval y especialista en Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval de Chile. En el ámbito operativo, en sus más de 38 años de servicio, se desempeñó en diferentes puestos tanto en tierra como a bordo, culminando su carrera como subjefe del Estado Mayor General de la Armada, director de Ingeniería y Sistemas Navales, director general de la Logística de la Armada y presidente del Directorio de Astilleros y Maestranzas de la Armada. En el ámbito académico, es magíster en Ciencias Navales y Marítimas de la Academia de Guerra Naval de Chile. Asimismo, es diplomado en Ingeniería Industrial con mención en Gestión de Empresas de la Universidad de Concepción, en Asuntos Antárticos de la Universidad de Magallanes y en Alta Dirección de la Academia de Guerra Naval de Chile. En la actualidad se desempeña como profesor residente en la Academia de Guerra Naval en las asignaturas de Logística, Economía de Defensa, Desarrollo de Fuerzas y Planificación de Operaciones. Asimismo, es docente investigador en el Centro de Estudios Navales y Marítimos. Ha publicado diversos artículos de investigación en materias asociadas a logística, tecnologías y la guerra moderna, y geopolítica en revistas indexadas como Revista de Marina en Chile y la del Instituto Español de Estudios Estratégicos en España, como también columnas de opinión respecto de temas de geopolítica y defensa en medios de comunicación como el diario Estrategia y el portal Infogate. Ha presentado ponencias en diferentes seminarios de difusión nacional e internacional y además es coautor del libro Tecnologías Emergentes y su impacto en la guerra naval, publicado en 2023. Una trayectoria larga, muy interesante, muy al día con los temas que sin duda hoy nos interesan. Y por lo mismo hoy queríamos hablar sobre lo que es la introducción de nuevas tecnologías en los escenarios bélicos. Vulgarmente les decimos drones. Pero yo sé que para ti es mucho más complejo y mucho más detallado ese tema. Y por eso queríamos conversar contigo y que tú nos cuentes, nos ilustres un poco de cómo se está desenvolviendo esta nueva tecnología que ya pareciera que no es tan nueva. Claro. Sus variantes, sus diferencias y cómo estamos avanzando paulatinamente hacia un escenario que muchos pensaban que era más bien de ciencia ficción, que es el tema de las armas autónomas. Perfecto. Bueno, primero que nada, Alberto, agradecer a ti, al Observatorio, a la Universidad Finisterre por esta gentil invitación para reflexionar sobre temas tan interesantes y tan contingentes. La verdad que, como tú mencionas, a propósito de los conflictos que se están desarrollando en el mundo, esta tecnología nos ha abrumado y ha salido bastante difundida en prensa abierta, prensa más técnica. Sin embargo, efectivamente, todo lo que tiene que ver con no tripulado es de una tecnología que apareció en el mundo a finales del siglo XX. Tenemos que recordar la aparición de primeros vehículos aéreos no tripulados, asociados principalmente a los Estados Unidos, con fines más que nada de exploración, vale decir, de contribuir a la clarificación de lo que se denomina el panorama, qué es lo que está ocurriendo en una determinada área geográfica o teatro donde se van a desenvolver o se necesitan desenvolver ciertas fuerzas, o incluso en apoyo de catástrofes u otro tipo de necesidades que un Estado requiere y que le pide a las Fuerzas Armadas que contribuyan en este accionar. ¿Eso sería correcto llamar eso vigilancia? Es que vigilancia es cuando tú estás preparándote para algo. Perfecto. Clarificación de panorama es saber qué está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo. Sí. Sin embargo, rápidamente, y si nos remontamos hacia los eventos del 2001, vale decir, con la guerra contra Al Qaeda,
es cuando se estrena ya lo que se denomina el vehículo aéreo de combate, los UCAV, Unmanned Combat Air Vehicles, porque estos vehículos que ya habían logrado cierta destreza y un alcance bastante razonable, se les agrega cierta letalidad y son empleados masivamente en Afganistán contra Al-Qaeda, como mencionaba, y eso da un salto en esta realidad del no tripulado bastante más simple a la complejidad que requiere de, por un lado, tener un panorama bastante claro y ser asertivo con empleo de esta capacidad letal. Y ahí comienza la evolución de estos no tripulados, que evidentemente, y como tú mencionabas en mi currículum, yo lo asocio también a la logística. Claro. La logística que busca proveer de diferentes recursos, medios a las fuerzas, incluso en el ámbito civil, para hacer que la línea de producción sea lo más eficiente posible y básicamente preocupada de los costos. En el ámbito militar esos costos son vidas. Claro. Por lo tanto, la aparición del no tripulado tiene un sentido bastante asociado a esto, por cuanto me permite evitar la mayor exposición de tripulaciones, de personal, a la fricción de la letalidad. Y eso hace que yo me vaya distanciando de donde se está produciendo esa fricción. Y en el ámbito del no tripulado aéreo, se desarrolla ahora con una gran cantidad y variedad de vehículos. Tenemos que pensar desde vehículos simples como aquellos comerciales que vemos hoy en día en todas partes, los cuadrópteros, hasta grandes vehículos aéreos capaces de transportar cargas bastante significativas de misiles con exactitud, que hemos podido ver que han sido empleados tanto en el conflicto de Rusia con Ucrania e incluso en el conflicto que hoy en día estamos celebrando, a lo menos se ha pausado en la Franja de Gaza. Claro. Por nombrar algunos. También fueron empleados masivamente en el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. Y así sucesivamente, en estos prácticamente cuarto de siglo ha habido una evolución significativa, y ya no solamente hablamos de vehículos aéreos no tripulados, sino que además los existe de ellos en tierra, en la dimensión terrestre, en la dimensión marítima, tanto en superficie como bajo la superficie. Vale decir, básicamente hoy en día hablamos de 4 dimensiones con vehículos no tripulados. Tú mencionabas que aquí Estados Unidos fue el que tomó de algún modo la delantera. Y uno piensa en lo que fue el periodo de la guerra contra el terrorismo y se acuerda del Reaper, por ejemplo, o del Global Hawk, que estaba fundamentalmente dedicado a recabar información. Básicamente eso, no era un dron de ataque. ¿En qué minuto otros países se comienzan a sumar a esto? Porque uno pensaría que esa tecnología era una tecnología más bien propia de Estados Unidos. Pero parece que es el efecto Internet, es el efecto de espionaje industrial, es simplemente un desarrollo en paralelo, porque hemos visto que países, no sé, los aliados europeos, países en Medio Oriente, etcétera, también rápidamente se suben a este carro de los vehículos no tripulados con bastante velocidad y con bastante éxito. Yo diría que hay una suma de varios aspectos que tú mencionabas. Primero que nada está el hecho de la difusión. Conocemos más por aquello que aparece en fuentes técnicas o fuentes abiertas y que en general el Occidente es más rápido en difundir. Uh-huh. Sin embargo, sea por desarrollo propio o sea por adaptación de tecnología, otros países fueron bastante en paralelo desarrollando estas capacidades. Tenemos que pensar que China ha desarrollado una capacidad realmente significativa a este respecto, Rusia también, etcétera, etcétera. O sea, vemos hoy día grandes productores de material no tripulado, Turquía, se agrega a los anteriores, Irán también, etcétera.
Entonces yo creo que se da el efecto más de la accesibilidad a la información que el real desarrollo tecnológico que estaba ocurriendo, como ocurre muchas veces en diferentes desarrollos en el mundo. Entonces hay una simultaneidad de desarrollos que están avanzando, no tan abiertos, pero que además coincide con la exposición y adaptación de tecnologías que se van incorporando al mercado. ¿Se han abaratado los costos en ese proceso? Yo creo que sí. ¿Eso ha ayudado a su masificación? Sí, se habla en algunos portales y revistas técnicas de la democratización del no tripulado, y esa democratización, básicamente esa accesibilidad, nos da cuenta de tal vez cosas no tan deseadas. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el Mar Rojo, a propósito de las reacciones que generó el conflicto de Israel con Hamas, el grupo islámico de los Hutis en Yemen también partió empleando vehículos no tripulados de diferente tipo, principalmente vehículos de corte marítimo, los USVs, para no solamente atacar naves militares que estaban protegiendo el tráfico marítimo en esa área geográfica, sino que ya de frentón atacando al tráfico marítimo, a naves mercantes, con la interrupción y lo que ello significó respecto de el tráfico de bienes y servicios hacia Europa, entre Europa y Asia. Y en ese aspecto, en ese ejemplo en particular, cuando vemos el despliegue de ese tipo de drones navales en superficie por parte de los hutíes, ¿es desarrollo propio o son drones iraníes? Es ambos. ¿En serio? Ambos. Y eso es muy interesante por cuanto evidentemente hubo una transferencia inicial de material proveniente de Irán. Sin embargo, los hutíes también desarrollaron y mejoraron en una serie de aspectos el material que les era entregado. Lo cual da cuenta de que la tecnología también genera accesibilidad. A modo de ejemplo, y el desarrollo que ha tenido Ucrania, el desarrollo de Ucrania ha estado fuertemente basado en la capacidad técnica que una gran masa de gente joven tenía a propósito de el empleo cotidiano de cuadrópteros de uso civil, y que eso lo fueron empleando y mejorando al punto de tener hoy en día tipos particulares de no tripulados. Ellos estrenaron el concepto de FPV, First Person Vehicle, que básicamente lo que hizo a propósito del desarrollo táctico de empleo de cuadrópteros, que vimos masivamente en un principio del conflicto, en que se desplazaban estos cuadrópteros y lanzaban una carga sobre la trinchera adversaria. Vino rápidamente la contrarreacción, y Rusia aprendió de esto y partió viendo cómo podía ir neutralizando, y se fijó en las frecuencias que se requería para controlar estos vehículos no tripulados. Bueno, de ahí saltamos al empleo de fibra óptica, y el FPV básicamente lo que busca ahora es disociar el operador del medio. Ya. Entonces ya no solamente se lanza de un sector diferente a donde está el operador, sino que además es controlado con fibra óptica, de tal manera de minimizar la posibilidad de ser detectado por parte del adversario y generar los efectos que se requieren. O sea, estamos hablando de un dron que tiene está conectado, Sí. tiene una fibra óptica, por Sí. lo tanto tiene un alcance limitado. Es limitado, pero bastante razonable. O sea, hoy en día estamos hablando desde 4 kilómetros de fibra óptica. O sea, Tanto. sí. El mismo concepto, llevándolo al plano marítimo, se llevó a cabo hace un par de meses atrás con el ataque que realizó Ucrania empleando drones aéreos, Ujú. ya no cuadrópteros, sino que definitivamente unas aeronaves chicas, pero que fueron lanzadas desde una embarcación al interior del mar de Azov, simulando una embarcación pesquera, y que actuaron como FPV sobre una corbeta de última generación rusa, una Buyan M, generándole daño significativo. Y lo que buscaron fue
mostrar la capacidad de proyectarse bastante distantes de su territorio, ya en el Mar de Azov, y particularmente sobre una plataforma que lanzaba misiles hipersónicos sobre territorio ucraniano. Bueno, vimos en su minuto ese sorpresivo ataque ucraniano desde adentro de Rusia, ¿verdad? Este conjunto de drones que estaban escondidos en una especie de techo falso de unos camiones y que destruyeron una parte importante de la flota de bombarderos rusos. Sí, bueno, no tengo la información de la cantidad de aeronaves, pero más que la cantidad, el efecto psicológico Claro. Fue muy importante, y uno puede hacer una analogía del efecto psicológico que generó el bombardeo de Estados Unidos sobre territorio japonés con el comandante Doolittle, Claro, y los bombarderos 25, que más que el efecto físico sobre la industria japonesa era decirle: soy capaz de llegar a territorio continental japonés, y ya no están fuera de mi alcance. Exactamente. Vale decir, la capacidad de proyectar. El mismo efecto es lo que buscó esta acción de una manera bastante interesante, porque ya estamos hablando de cuadrópteros, pero no en forma aislada, no en forma del soldado que está moviendo un arma bastante puntual, sino que ya en forma de enjambre, de muchos actuando simultáneamente, y que a sabiendas de que probablemente muchos de ellos van a colapsar o van a ser neutralizados en el tránsito, pero finalmente no es necesario que lleguen todos para generar los efectos que se buscan. O sea, de algún modo, con ese uso de enjambres de drones, que es el lanzamiento masivo, lo que se busca es saturar las defensas antiaéreas y, como dices tú, sacrificando muchos de esos drones con tal de que algunos finalmente den en el blanco y causen un daño real. Sí. Y a esto se agrega que, de alguna manera, en ese ataque en particular se mencionó que la forma en que estaban siendo controlados estos vehículos y la masividad de ellos ya incorporaba algunas herramientas de inteligencia artificial en su guiado y control. Probablemente definiéndole ciertos parámetros, definiéndole ciertas condicionantes que les permitiesen, a propósito de lo que llevaran como medio de guiado, tener alguna capacidad de reconocimiento, etcétera, pero que finalmente le dieron una mayor, no solo letalidad, sino que una mayor capacidad de supervivencia para lo que querían lograr. En las últimas semanas fue noticia que en diferentes países de Europa del Este, incluso en Alemania, hubo incursión, o se denuncia la incursión de drones que supuestamente serían drones rusos, que han entrado al espacio aéreo causando el cierre de aeropuertos, causando una serie de alertas, etc. ¿Cómo se enfrentan los países a la amenaza de los drones, al uso masivo de drones o el uso quirúrgico de drones? Como todo en el ámbito militar, siempre hay una acción y rápidamente se va generando la contrarreacción. La contrarreacción ha ido de diferentes formas, desde el hard power y el soft power. En ese sentido, se han ido desarrollando armas cada vez más efectivas, que cinéticamente son capaces de destruir, y por eso que, por ejemplo, Ucrania ha estado permanentemente requiriendo se le apoye más masivamente con la capacidad de defensa antiaérea. Uh-huh. Pero por otro lado también, y particularmente en aquello que es más masivo, en estos enjambres, el generar una cobertura radioeléctrica permite interferir, como mencionaba hace poco rato atrás, interferir el guiado de los vehículos no tripulados, particularmente aquellos que son empleados más masivamente y por ende que no tienen una gran tecnología asociada. Y así como han ido apareciendo desde una suerte de escopetas con un poco más de desarrollo, digamos, pero que son capaces de concentrar energía radioeléctrica, hasta vehículos que generan una cúpula en torno a un área determinada, y de esa forma se va disminuyendo la probabilidad de que estos enjambres logren su cometido.
y en paralelo está lo que te mencionaba de armamento de mucha mayor capacidad de detección y reacción para estar disparando masivamente contra vehículos de diferente tipo. Ahora, eso también lleva a una nueva contrarreacción. Y así hemos visto, por ejemplo, Rusia ha desarrollado a los ya conocidos Herón 2, que son la versión rusa del Shahed 136, que hemos escuchado bastante de ellos, de origen iraní, que producen masivamente. Sin embargo, la defensa antiaérea ucraniana estaba siendo bastante eficiente en ese sentido. ¿Qué es lo que han hecho? Han desarrollado aeronaves lentas y simples, pero que lanzan masivamente en anticipación a los Herón 2. Y eso genera la saturación del espacio y cuesta más a las defensas ir determinando qué es qué, y en oleadas en profundidad finalmente van logrando traspasar esas defensas. También hace unos meses, me atrevería a decir, fue noticia de que China supuestamente se preparaba para lanzar, presentar, poner en operaciones un vehículo aéreo portadrones, una especie de portaaviones, pero de drones, y que era capaz de transportar prácticamente 100. ¿Qué hay de eso? ¿Finalmente se le vio? ¿Se estrenó? Mira, no lo he visto, sin embargo, en un concepto bastante parecido, ya están operando en Ucrania aeronaves madre que portan vehículos bastante menores, pero que actúan como aeronave madre y que lanza estos vehículos menores sobre un determinado espacio, nuevamente logrando penetrar con un solo artefacto, pero que en las cercanías del objetivo se multiplica al estar largando estas aeronaves menores. Eso, sí. Claro. Y eso nos lleva un poco a, bueno, cuáles son los desafíos que se ve en este desarrollo. Desde el punto de vista de la dimensión marítima, ya Estados Unidos ha definido una estrategia en la cual está consciente de esta realidad y pretende de aquí al 2040 desarrollar lo que se denomina la flota híbrida, vale decir, incorporar bastante masivamente unidades de superficie de diferente tamaño que opere en coordinación con buques tripulados, y ya eso lo ha denominado la flota híbrida del futuro. Si uno piensa lo que ya se está desarrollando, que son las aeronaves de sexta generación, básicamente una de las características importantes que tienen estas aeronaves de sexta generación es precisamente no solamente tener una clarificación masiva de lo que es su entorno, el panorama, sino que además la capacidad de tener dentro de su formación aeronaves que son no tripuladas con capacidad de ataque. ¿Y cómo estamos en la región? ¿Cuál es el escenario en América Latina en torno al desarrollo de estas tecnologías? ¿Estamos importando mucho? ¿Estamos desarrollando tecnología original propia? Mira, América Latina yo creo que está un poco más atrás de estos desarrollos tan masivos, pero avanzando. Todos los países en mayor o menor medida están incorporando y están desarrollando estas capacidades, y no solamente de la perspectiva militar, sino que del amplio empleo que, como mencionábamos en un principio, cuando yo estoy no solo vigilando, sino que teniendo bastante más claro que lo que está ocurriendo, esa realidad, por ejemplo, sirve en lo que nos afecta lamentablemente los veranos, los incendios forestales, o sea, un vehículo no tripulado que tiene la capacidad para estar determinando zonas de calor respecto de aquellas que son más frías, puede guiar de mejor forma a las aeronaves que van a estar finalmente haciendo el lanzamiento de agua. Una cosa parecida pasa respecto de la evolución de deforestación, de anegamiento, etcétera, etcétera. O sea, el uso es muy variado. Por lo tanto, estas tecnologías que hemos conversado asociadas al ámbito militar tienen una tremenda amplitud y variedad de empleos en lo cotidiano en el ámbito civil. Incluso se ha denunciado, se ha mostrado que el crimen organizado está usando drones, sobre todo para el tema del narcotráfico. Bueno, veíamos hace un
par de semanas, hace un mes atrás más o menos, de un par de ataques que realizaron probablemente narcotraficantes sobre embarcaciones en Colombia, precisamente ya aprovechando el conocimiento de la tecnología de cuadrópteros con cargas, etcétera, y efectivamente tuvieron ataques sobre unidades marítimas de Colombia. Un poco lo que conversábamos también respecto de la realidad en Yemen con los hutis. Claro. Aquí esta democratización de lo no tripulado trasciende y genera la accesibilidad a diferentes grupos que pueden acceder con recursos y con tecnología que no es tan secreta y se puede adaptar rápidamente. O sea, es un poco lo que ha hecho Ucrania. Ucrania saltó de tener algo en su inventario a generar y a crear. Y eso fue con desarrollo autóctono. Es un muy buen ejemplo de lo que el general Petros nos decía, que en este siglo XXI el beligerante que tenga la mayor capacidad de innovación y capacidad para adaptarse va a tener las mejores posibilidades de ganar el conflicto. Claro que sí. Bueno, y pensando en Ucrania, que nos ha dado lamentablemente tantos ejemplos, recuerdo dos en particular. Uno, la imagen de un soldado ruso rindiéndose frente a un dron ucraniano, y otra imagen que era un choque de drones. Fue una especie de mini combate entre un dron ruso y un dron ucraniano en vuelo. Detrás de eso sabemos que hay un operador, sabemos que hay un piloto, por decirlo de alguna manera, que está manejando esto a distancia. Pero tú has mencionado el concepto de la inteligencia artificial, la velocidad a la que evoluciona esta tecnología, y eso nos acerca, pasamos de los no tripulados y nos acercamos cada vez más a los vehículos o al concepto de los vehículos autónomos, armas autónomas, que es un tema que ya incluso se ha debatido varias veces en Naciones Unidas. ¿Tú nos puedes contar un poco más en qué consiste y cómo es que nos estamos acercando a ella? Sí. Un poco lo que tú mencionabas, y antes de entrar en el tema de los sistemas de armas autónomos, tú mencionabas en esa realidad que el conflicto nos mostró en Ucrania. Hay un concepto bastante interesante que desarrolló un ex militar norteamericano y que escribió un libro, 7 segundos para morir, John Natal, y que básicamente habla sobre el efecto psicológico que se produce y se ha producido en los soldados al sentir el ruido de los cuadrópteros en sus cabezas, y que de alguna manera está comprobado que desde el minuto que lo escuchan al minuto que cae la granada o la bomba son 7 segundos. Entonces de ahí el concepto de 7 segundos antes de morir. Pero yendo al tema que tú mencionabas de sistemas de arma autónomos, los vehículos no tripulados, en cualquiera de sus dimensiones, han ido incorporando, y como conversábamos, desde cosas bastante simples, de una mira óptica, un sensor térmico, etcétera, a bastante más herramientas, lo cual va generando datos, y esos datos tienen que ser de alguna manera manejados. Eso ha obligado a que se parte incorporando herramientas de inteligencia artificial. Desde el punto de vista conceptual, existen dos grandes grupos. Aquellos que tienen al hombre en el lazo, los HOTL, y aquellos que están con el hombre fuera del lazo, los HOOTL. Y en estas dos grandes áreas podríamos decir que hoy día se está avanzando en forma bastante importante en el primer grupo, y que básicamente de alguna forma es lo que se ha mencionado que está ya ocurriendo. Por ejemplo, en la última gran parada militar en China, China mostró vehículos submarinos de 18 metros de alcance que tienen la posibilidad de desplegarse por los mares con una autonomía bastante importante. Para lograr eso, necesariamente no solamente tienes equipo que está censando a bordo del sistema, sino que tienes algo que de alguna manera está procesando esa información y correlacionándola, comparándola con cartografía, con información batitermográfica, etcétera. Y eso es la aplicación de herramientas de inteligencia artificial a la sociedad, pero siempre con el hombre de alguna manera en el lazo. Hemos escuchado también de la inteligencia artificial generativa, que
que básicamente es aquella inteligencia artificial que debiera llevar a este medio para no solamente tomar la información, sino que analizarla y tomar sus propias decisiones, ya con el hombre absolutamente fuera del lazo. Eso, la verdad que también hace un tiempo atrás hubo una gran discusión a nivel mundial y de alguna manera se buscó ralentizar este desarrollo de la inteligencia artificial. Básicamente lo que se está diciendo es, ojo, porque Hollywood y lo que nos mostrara con Skynet podría adelantarse o acercarse. Entonces, el dilema ético que hay de por medio es el gran tema de fondo. Hoy en día, todos los conflictos, y se ha escuchado en los que hemos mencionado, está el derecho internacional de los conflictos armados. Y que básicamente lo que plantea el derecho internacional es la ética entre los combatientes y genera varios principios, de los cuales evidentemente que la razón, la capacidad del ser humano de discernir, las máquinas están bastante distantes de esa capacidad. El cerebro humano es tremendamente complejo. La inteligencia artificial todavía no está a la altura de eso. Por lo tanto, entregarle esa capacidad a un medio, y particularmente cuando ese medio tiene una capacidad letal, es un poquito ambicioso, y yo creo que eso ha obligado al mundo a ralentizar ese proceso y a aguantar. Esperemos que aguante, porque llegar a ese punto sin duda que redefiniría no solamente los conflictos, sino también escenarios como por ejemplo cuando se entra en la guerra urbana, en donde tienes combatientes de repente mezclados con civiles, y cómo una máquina podría discriminar de esa manera, sobre todo cuando te enfrentas a